Mientras buscas en tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 4 al 6. Una de las grandes condiciones en que nos encontramos la gran mayoría de las veces de nuestra vida es cuando nuestros esfuerzos no reditúan. Cuando nuestro trabajo parece no generar ningún resultado. Cuando nos hemos desgastado buscando cómo propiciar una productividad más excelente y nos damos cuenta entonces que hay una pérdida en nuestra vida, en nuestra capacidad de creer, y va disminuyendo nuestro fervor, nuestro talento, nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo que nos muestre que estamos progresando. Y una de las palabras que utilizamos por lo general cuando las cosas no van bien es decir, estoy de noche, no amanece, estoy pasando tiempos críticos. La luz del sol no da una muestra de esperanza, pero sé que la noche, aunque sea larga, tarde o temprano amanecerá. Y en ocasiones parece que la hora más oscura es cuando estamos a punto de ver la luz. ¿Y qué hacer cuando nuestros recursos no fructifican? Todos hemos atravesado o todos van a llegar a un punto en su vida donde hay una confrontación de hechos, donde es innegable la inversión con el resultado, donde hay una condición de balance entre ganancias y pérdidas, entre estar en el gozo de la salvación o en el tiempo crítico de esperar que la tristeza y el dolor inicien su pronta desaparición. Porque vivimos tiempos críticos. Y no es en ocasiones que la bendición de Dios no repose sobre nosotros. Habrá momentos específicamente en tu vida como en la mía en que los tiempos de crisis suelen ser el mejor salón de clases que podemos tener para aprender en la vida. Algunos somos muy difíciles de aprender por el camino de la felicidad, de la prosperidad, pero otros somos más sensibles cuando el fracaso nos ha inundado, cuando somos confrontados con los hechos y decimos, no era simplemente declarar victoria, no era simplemente decir, lo tengo. Los hechos siempre serán las evidencias de lo que somos y dónde estamos parados. Si nosotros aprendemos estas lecciones que Jesús les mostró a sus discípulos en un tiempo donde ellos habían salido a pescar, toda la noche la habían invertido, y esos hombres no eran novatos, esos hombres no eran pescadores fortuitos, esos hombres no eran pescadores de vacaciones, esos hombres eran profesionales. Fue su negocio. Tenían experiencia, tenían capacidad, tenían talento, tenían habilidad. Pero esa noche nada había resultado. A veces nos vemos reflejados en eso. Pero sí sé hacer las cosas. ¿Qué me falta? ¿En dónde me equivoqué? ¿Qué cosas estoy omitiendo? Así que acompáñame si ya tienes tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 21, verso 4, y te voy a invitar si nos ponemos de pie ya que vamos a estar 3 horas sentados. No, no es cierto. Ahí puede sentarse, quédese así, gracias. Voy a leer el 4, si ustedes por favor se unen en el 5 y nos unimos todos en el 6, por favor. Verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Unidos, por favor. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron
y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. Nuestra vida en cada área donde nosotros nos desenvolvemos e invertimos nuestro tiempo, donde la gran inversión en ocasiones se convierte en una pérdida, donde no hay resultados. Y nos damos cuenta que viene un descenso en un clímax crítico porque no podemos detener ese descenso. Y a veces llegamos al punto donde no hay hacia dónde más descender. Y esa palabra podemos llamarla pérdida, improductividad, falta de resultados, pero si la podemos colocar en una sola palabra, pudiéramos decir, hemos fracasado. Y el fracaso para muchas personas se ha convertido en su peor derrota de por vida. El fracaso en ocasiones manifiesta gran cantidad de condiciones que las personas van a mostrar, van a emerger a causa de no saber cómo manejar, cómo aceptar las condiciones adversas. Y es una sintomatología que el día de hoy tenemos en todos los medios. ¿Qué hacer cuando las cosas no van bien? ¿Cómo enfrentar una realidad de la cual no tengo al momento la respuesta para hacer frente? ¿Cómo superarlo? Y el Señor Jesús permite una de las grandes lecciones a sus discípulos. ¿Para qué? Para que esas lecciones, al aprenderlas nosotros, nos demos cuenta, primero, que somos vulnerables, que necesitamos aprender a depender de Dios, que hay recursos y talentos en nosotros que Dios ha colocado, pero necesitamos desarrollarlos. Pero a la vez también necesitamos ser humildes para reconocer que no vivimos en un pedestal, que no somos los todopoderosos, que estamos supeditados a las condiciones de un entorno, mas no derrotados por las circunstancias, dejo decirte. Eso es importante. Y una de las cosas que comenté la semana pasada es la siguiente: el fracaso no es una condición permanente. Recuerda eso. El fracaso es un evento, no es un estado permanente en la vida de toda persona. Y estoy hablando en general de toda persona, porque todo mundo tiene la capacidad, la habilidad de poder enfrentar y superar sus circunstancias. Pero tú y yo tenemos algo adicional, que es conocer a quién servimos, a quién pertenecemos y de quién viene nuestra ayuda. Esa es la gran diferencia que tú y yo tenemos. Así que el fracaso no es algo que nosotros debamos abrazar y renunciar a continuar en la lucha. El fracaso es la evidencia total que hemos llegado al punto donde no tenemos más forma de cambiar las circunstancias. Y esto es algo que necesitamos reconocer. Mientras no tengamos transparencia, honestidad en nuestra vida, jamás lograremos superar nuestras circunstancias presentes. Recuerda eso. Cuando tenemos la capacidad de reconocer en dónde estamos parados, cuáles son las circunstancias que estoy enfrentando, empezamos a ver algo distinto en nuestra vida. Mencioné la semana anterior de cómo el fracaso no puede ser algo permanente. Y sintetizando, solo para introducirnos al tema, es de un joven que decidió introducirse en la política. Sus esfuerzos se invirtieron y cuando llegó el tiempo de las elecciones, fracasó rotundamente, de tal manera que él cambió para volverse a ser un empresario, un emprendedor, como dijeran hoy. Y se asocia con una persona y deciden lanzar su negocio. El negocio fracasa y él tiene que afrontar por 17 largos años deudas adquiridas para pagarlas, no huir de ellas, para pagarlas. Y en ese proceso encuentra una chica hermosa cristiana con la cual se enamora y decide cambiar su vida
cambiar las tristezas por la alegría. Se compromete con ella y antes de casarse, ella fallece. Wow. Vamos de mal en peor. Pero una vez más, él decide lanzarse a ser político. Se postula para senador y fracasa. Vuelve a lanzarse otra segunda ocasión para ser senador y fracasa. Mencioné que el fracaso no es un estado permanente, es algo temporal. Pero necesitamos entonces aprender lecciones de qué hacer. Recuerda, los discípulos toda la noche habían pescado, habían estado ocupados tratando de pescar y no habían logrado absolutamente nada. No era por falta de capacidad. Esos discípulos eran expertos en la pesca. Conocían el tiempo, la hora, cuando el pez podría subir para ser fácilmente atrapados. Tenían la fuerza para hacer que la red se llenara de peces, pero no lo lograron. Así este joven llega a un momento en su vida en que dice: no hay más que hacer, pero no voy a permitir que el fracaso gobierne mi vida. Él era un hombre cristiano y decide postularse a otro puesto político. ¿Qué crees que iba a resultar? Se postula para presidente. Su nombre, Abraham Lincoln. Qué tremendo. Toda su vida aparentemente era un fracaso. Todo estaba en contra de él. Como dijeran por ahí, todo conspira contra mí. Pero en realidad él había aprendido lecciones que tú y yo podemos extraer de esta palabra, como él, como le enseñaron desde niño, como le mostraron cómo debería ser un creyente enfrentando su vida. Porque a veces tenemos la idea que un cristiano debe vivir encima de todo, sin ser tocado por las circunstancias, sin ser herido, sin ser defraudado, sin tener problemas, sin vivir con dolor. No, un cristiano nunca estará exento de las condiciones del entorno. Pero la palabra de Dios entonces es el manual que nos va a mostrar cómo hacer para enfrentar cada circunstancia en la vida. Gracias a Dios por nuestros niños y sus maestros, porque al estarles instruyendo, ellos están aprendiendo qué van a hacer el día de mañana. No es que nos preparemos para el mal, pero nos preparamos para hacer frente a las condiciones que en un momento dado se puede presentar. Así que entonces nos damos cuenta lo que dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5. Él dice una de las palabras más intensas, pero a la vez de mayor provecho si somos capaces de absorber estas palabras. Jesús dice: porque separados de mí, nada podremos lograr. Y es justo ahí donde nosotros vamos al centro del problema. En ocasiones nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra experiencia nos ubica para tomar decisiones sin consultar a Dios, porque tenemos un largo camino andado y creemos que tenemos todos los talentos y capacidades para saber qué hacer. Y cuando Dios no forma parte de nuestra ecuación, estamos entonces a la espera de un resultado vulnerable, crítico y a expensas de las circunstancias. Y a veces eso es lo que hemos hecho en la vida. Conocemos la palabra, tenemos fe, pero a veces tomamos decisiones sin esperar que Dios respalde esas acciones. Por eso el salmista dice: encomienda al Señor tu camino. Es decir, Señor, estos son mis planes, estas son mis prioridades, esto es lo que anhelo hacer, esto es lo que deseo alcanzar, pero está dentro de tu voluntad. ¿Está dentro del contexto de lo que tú quieres para mi vida?
¿Es realmente tu voluntad que me desempeñe en esa atmósfera? Debo cambiar de lugar, debo cambiar de profesión, debo cambiar, y es donde tenemos que hablar. Mira, uno de los ejemplos más críticos de un fracaso se llama Lot. Un hombre con un alto grado de potencial en todos los sentidos. Un hombre rico, un hombre con ganado, un hombre con una gran capacidad de extenderse. Pero, ¿cómo pudo decir el pastor que uno de los más grandes ejemplos de fracaso? Él contempló en su propia experiencia una tierra de ganado, un pasto inextinguible, unas colinas llenas de provisión para su ganado, ríos de aguas frescas que alimentarían también a sus ganados. Y él decide iniciar la senda hacia ese lugar. Su experiencia decía que un ganado fuerte, sano, nutrido, es el resultado de una buena alimentación. Eso es lo natural. Y él estaba pensando que eso era lo apropiado. Pero ¿qué sucedió? Él nunca consultó a Dios acerca de sus decisiones. Recuerda, Jesús dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Y a veces tomamos por reacción decisiones que el día de mañana nos van a salir más caras. Si tenemos el tiempo, prepara el terreno, anticipa las cosas, busca a Dios. ¿Por qué mencioné que es el peor fracaso en Lot? Permíteme decirte, si él lo hubiera, y él hubiera, sí existe, es una mujer, recuerda. Eso es cierto, porque a veces decimos, no, el hubiera no existe, sí, es una mujer que se llama el hubiera. Ok, entonces, aclarando ese punto, porque sí existe, tú lo puedes buscar, el INE sacó todos esos nombres. Sencillo. Lot empezó a amasar grandes cosas como resultado de su decisión, pero cuando se abstuvo de pedir a Dios dirección, si en un momento se hubiera detenido y consultado a Dios para decirle: Señor, estoy caminando en dirección hacia esa ciudad donde hay una gran prosperidad. Si tan solo hubiera tomado unos minutos para consultar a Dios, el Señor le hubiera dicho: mira, Lot, esa ciudad la tengo en la lista de reprobados y voy a acabar con ella. ¿Te das cuenta? Si Lot tuviese el tiempo para haberle dicho a Dios: Señor, estoy en una posición muy grata para extenderme, para crecer, para propiciar diversificarme en todo lo que hago. Estará bien delante de ti si voy hacia aquella ciudad. Pero no lo hizo. ¿Dónde inició el fracaso de Lot? Cuando primero contempló y lo colocó bajo su propio lente de nuestros sentidos, capacidades, talentos. Pero al no consultar a Dios, su final estaba escrito. Y a veces nosotros tenemos ese conflicto, ¿sabes? Por no consultar a Dios, nos llevamos terribles sorpresas. Porque conocer a Dios y no consultar a Dios es como negar que Él es capaz de revelarnos el mañana. Wow. Yo me he equivocado increíblemente como resultado de tomar acciones sin consultar a Dios. Y después, ni dándome golpes en la cabeza puedo revertir el tiempo. Así que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es el que tiene graves problemas. Porque saber qué hacer
y no llevarlo a la práctica es determinar entonces hacer mi voluntad tratando de que Dios respalde mi voluntad. Y déjame decirte, cuando oramos, no estamos forzando a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Dios es el Dios de los imposibles, ¿estás de acuerdo con eso? Yo sigo creyendo que los milagros son para ti, para mí, aquí y ahora. Yo sigo creyendo que los milagros son parte de la vida del cristiano. Dios no tiene ningún problema porque es parte de su naturaleza. Los negocios que Dios siempre tendrá es darle a sus hijos lo mejor. Pero cuando oramos es conjugar nuestra voluntad con la de Dios para que sea su voluntad la que define y determine lo que nosotros necesitamos ejecutar. Si omitimos este contexto, estamos en graves problemas. Por eso Lot, todo lo que tenía se perdió, incluyendo su familia, permítame agregar. Incluso su familia. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está entrando en terrenos peligrosos, pantanosos, donde arenas movedizas parecen como esos espejismos en el desierto. Yo creo que todo me va a salir bien. Creo que todo va bien. Pero cuando entramos, empezamos a perder la vertical y las cosas no suelen ser como esperamos. Así que el fracaso no debe ser para ti y para mí un estado permanente. Es algo temporal. Pero tenemos entonces la necesidad de ser honestos para poder reconocer que estamos pasando tiempos críticos. Si tú y yo no reconocemos dónde estamos parados y bajo qué circunstancias hemos determinado llegar a un final distinto del que esperamos. Reconocer qué hicimos y qué no hicimos. Pero aceptarlo es dar un paso adicional para empezar entonces el cambio radical en nuestra vida. ¿Qué hacer? Y aquí lo podemos ver de esta manera. Cuando vemos el fracaso desde la perspectiva de Dios o vemos nuestras derrotas a los ojos de Dios, entonces podemos llegar a un punto. El fracaso puede ser el inicio del camino a la victoria. Fíjate bien. El fracaso desde la perspectiva de Dios puede ser el principio del camino al éxito. Ya no hay más bajo donde puedas llegar. Abraham Lincoln, antes de ser el presidente, había llegado a lo más bajo, pero jamás permitió que el fracaso cambiara su presente, cambiara su vida. Él tenía la certeza que caminar de la mano de Dios y colocar todo en las manos de Dios, al que cree todo le es posible. Somos llamados a construir un mejor mañana. Somos llamados a una mejor calidad de vida. Y no estoy hablando del materialismo, estoy hablando en términos generales. Jesús dijo, porque yo he venido para que tengan una vida y una vida limitada. ¿Cómo dijo? En abundancia. Esa es la clase de vida que Dios nos da. Y no depende ni de circunstancias, ni de personas, ni de nuestra economía, ni del entorno mundial. Él es la fuente inagotable de toda bendición. Pero caminar entonces de la mano del Señor va a requerir que aprendamos, primero, sin Él no lograremos lo que necesitamos alcanzar. Qué interesante que la Biblia nos menciona aspectos de productividad, de mercadotecnia y una gran cantidad de aspectos, porque el manual del creyente contiene todo lo necesario para hacer frente a la vida. La Biblia no es un libro de historia ni de santos. La Biblia es la expresión de la voluntad de Dios para todo aquel que cree.
para vivir hoy y para escribir un mejor mañana y para, sobre todo, un lugar por la eternidad con nuestro Dios. Que esa es la más grande riqueza, el más grande éxito que tenemos o podemos lograr. Así que, permíteme entonces llegar a este punto. En el verso 5 que leímos, lo voy a leer. Jesús les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos entonces, ¿qué dijeron? Sí, por fe ya tenemos. Voy a decretar que vamos a tener pescados. No, para un experimentado pescador, no temporal, un experimentado pescador, su respuesta sería una vergüenza. Para un pescador genuino representaría admitir algo que es muy crítico: fracasar en su profesión. Pero Jesús no preguntó para saber si había algo en el bote. Jesús anticipadamente conocía lo que había pasado. Escúchame bien, Jesús sabía anticipadamente que no había un solo charal. No había nada en el bote excepto cansancio, frustración, estrés, angustia, quebranto, frío, sin fuerzas. Él sabía lo que estaban experimentando sus discípulos. Así que para sus discípulos fue difícil aceptar la verdad. Hasta el momento presente no he logrado nada. Es decir, si el Señor te hiciera esa pregunta a ti en lo individual y te dijera: ¿has logrado tener éxito hoy? ¿Tus esfuerzos han dado resultados productivos? ¿Qué diríamos? Esa es la pregunta que Jesús hace, porque de ahí se desprende el resto de lo que tenemos que aprender. Si el Señor te hiciera esa pregunta a ti en lo individual, como esposa, como mamá, como empresaria, como profesionista, si a ti te hiciera esa pregunta como hombre de fe, como hombre dedicado a tus responsabilidades, y te hiciera esa pregunta: ¿has tenido hoy algún logro? ¿Qué diríamos? Mira, las apariencias, como dicen aquí en México, las apariencias engañan. A veces vivimos tratando de aparentar lo que no somos. A veces compramos autos tan caros porque creemos que el estatus se logra a través de una imagen. Bueno, no es el tema, pero permíteme agregar ese punto. A veces tratamos de ocultar las cosas por mantener externamente algo. Es como cuando te dicen: pastor, ¿puede venir a la casa? Nunca me gusta ir así, visita social, pero que algo se ofrece. Antes de llegar, si escuchas ahí, vas a decir: ándale, ahí viene el pastor, levanta esto, ponte aquí, no hables, no digas, no vaya a alzar la voz y siempre obedéceme. Oh. ¿Te das cuenta? Apariencias. Tú di que nos amamos mucho, ¿eh? Sí, porque luego les preguntan: ¿quién en tu casa ordena? Diles que tú. ¿No? La apariencia. Siempre tratamos de aparentar lo que no somos. Y tratamos de aparentar e impresionar a otros que ni les importamos. Por eso me gusta la respuesta contundente que estos hombres hicieron. Fíjate bien, no agregaron absolutamente nada. No se justificaron. No hicieron algo por defender una postura. Ellos pudieron haber dicho: no, Señor, no fue el clima,
Ahora la noche nos alcanzó, estábamos tan mojados que se nos resbalaban las redes. Nunca colocaron un pretexto. Aceptaron su situación y dijeron: sí, Señor, no hemos logrado nada. Ese es el secreto para empezar el camino de la victoria. Mientras no reconozcamos que estamos bajo un contexto adverso, experimentando condiciones críticas, no lograremos superar nuestro presente. Otra vez el tiempo ya me ganó. Pues ni que fuera película para hacer la tercera parte. Pero gracias Dios por lo que tenemos. Nada más para concluir, permíteme esto. 2 minutos más. El fracaso es el medio, fíjate bien, el fracaso es el medio para evaluar nuestras estrategias, para evaluar nuestra planeación, para evaluar nuestros recursos, para evaluar qué hicimos o dejamos de hacer. Y es que en ocasiones no tenemos esa capacidad de dedicarnos tiempo para hacer una autoevaluación, menos una autocrítica. Si algo necesitamos es ser autocríticos, pero no nos gusta porque creemos que todos somos, ¿no? Oye, qué bonito predicas. Ah, ya sabía yo que sí. No es cierto, no es cierto. ¿Qué no he hecho correctamente? ¿En dónde he abusado? ¿Dónde me he detenido? ¿Qué debería hacer para exponer mejor? Una autocrítica. Bueno, no voy a hablar de los demás ministerios porque no es así. Pero finalmente este tema es muy amplio. Perdón, hablando de estrategias, hablando de planeación, hablando de productividad, es muy amplio, pero permíteme cerrar un poquito con esto. Si tus estrategias hasta el día de hoy no han logrado lo que esperas, necesitas cambiarlas. Si hasta lo que has hecho hoy no ha prosperado, necesitas a Dios. Si hasta hoy, gracias, tus logros no son lo que tanto esperabas y se han convertido en descalabros, no has planeado apropiadamente. Necesitamos consultar a Dios antes de tomar decisiones. El fracaso puede ser algo inevitable, pero el fracaso nos confronta con una autoevaluación. ¿Dónde estoy parado? ¿Por qué he llegado hasta aquí? ¿Dónde no resultó lo que yo pretendía alcanzar? ¿Realmente lo he logrado? Qué tremendo. Próximo domingo, si Dios permite, terminaremos con esto. Pero el Señor nos permite entonces darnos cuenta que el éxito inicia en ser fieles a Dios. Ahí es donde radica el éxito. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Los procesos de Dios siempre van desde lo más descendente hasta lo más ascendente. Y la medida de nuestra fidelidad será recompensada con mayor confianza divina para ir hacia adelante. Así que es un buen momento para evaluar, ¿realmente he logrado lo que pienso? ¿Estoy angustiado? ¿He llorado bastante? ¿No he logrado hacer posible que las cosas cambien? Yo te sugiero que hoy acudamos al Rey de Gloria y decirle: Señor, me rindo a ti. Ayúdame a hacer lo que necesito ser. Despierta en mí esa necesidad de aprender más de ti.
y aprender el secreto de no tomar decisiones impulsivamente. De decir, Señor, aquí están mis planes. Lo que voy a hacer está dentro de tu voluntad. Recuerda a Lot. El Señor conocía el día de mañana la ciudad donde él se dirigía, donde él pretendía ser un gran industrial, un hombre de grandes vuelos, pero esa ciudad estaba a punto de fracasar. Y es lo que podemos decir, Señor, debo hacer, debo ir. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? A veces, cuando tenemos una consulta o algo y los resultados no son los idóneos, a veces yo les menciono eso. ¿Has evaluado tus estrategias? ¿Te han funcionado? Si no han funcionado tus estrategias, es el tiempo de pedir al gran estratega, al Rey Todopoderoso, a Jesucristo, que Él te brinde la estrategia correcta para saber cómo enfrentar las circunstancias que vivimos. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Y esto es algo personal. Como Jesús les preguntó, ¿has logrado alcanzar algo hoy? Y nuestra respuesta definirá lo que hablaremos con el Señor. Padre, ¿qué lecciones tan grandes nos permites alcanzar a través de las dificultades? Donde pensamos que estamos sepultados, donde no hay un rayo de esperanza, tú les mostraste a los tuyos que era el principio de hacer cambios, el principio de ir hacia adelante, el tiempo propicio para volverse a ti y buscar tu presencia, tu respaldo, tu bendición. Señor, en esta hora, en lo individual, matrimonial, familiar, congregacionalmente, estamos hablando contigo, Señor, y colocando cada situación específica en el hogar, en las relaciones, en nuestro entorno, en nuestra situación espiritual, en cada ámbito, Señor, te suplicamos, nos guíes por la senda requerida. No solo, mi Dios, reconocemos no lograr el éxito, la victoria, el alcance, la respuesta que tanto anhelamos, y aceptamos no haber alcanzado. Antes, mi Dios, nos hemos desgastado. Como los tuyos nos hemos perdido en esa noche donde el frío, donde la soledad, donde las lágrimas se han convertido en un pan de día y de noche, Señor. Donde emergen emociones distintas, mi Dios. Rechazo, odio, angustia, amargura, Señor. Pero hoy es la noche de lecciones que necesitamos aprender, Señor. A tus pies no solo nos postramos, sino entregamos mi presente, entregamos, mi Dios, el ayer que ha estado envolviéndome. Y a partir de hoy, Señor, te entrego todo para no volver a cargar con absolutamente nada que limite mi presente ni mi mañana, Señor. Padre, en tus manos está lo que soy, lo que espero ser. Y cada situación involucrada, mi Dios, tú eres digno de ser exaltado y alabado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Habla con Dios.